Rusia es el país más grande del mundo, y en su territorio cubre 11 usos horarios de Deutsch más 11. Pensarás que Rusia es el país con más amplitud de usos horarios, pues no, en realidad es Francia. Se ha calculado que Rusia cubre aproximadamente 17 millones de km2, casi como Plutón. Rusia es tan grande que ocupa parte de Europa, 1/4 de su territorio, y de Asia, 3/4, aunque la gran mayoría de la población vive en la parte europea, especialmente en Moscú y San Petersburgo. Además es el país con más fronteras del mundo: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, y Georgia. Alaska era propiedad de Rusia, se vendió a los Estados Unidos en 1867 por unos $7 millones. Rusia cuenta con la línea de ferrocarril más larga del mundo. ¿Te suena el Transiberiano? Efectivamente, este recorrido tiene un total de 9.259 kilómetros. Es uno de los grandes viajes que queremos hacer en el futuro. Para muchos, Putin es un verdadero mito nacional, de hecho hay hasta un cómic donde se presenta al presidente como todo un superhéroe. En nuestro, no tan, breve resumen de la historia de Rusia te contamos más sobre él, pero aquí te dejamos un dato que nos pareció muy curioso: fue espía del KGB. Y no monta osos grizzlies en sus ratos libres, la famosa foto es un fake, pero hubo tanta gente que se lo creyó que tuvo que salir y desmentirlo. La esperanza de vida de los hombres es mucho más baja que la de las mujeres, 64 por 76 años, en general ocupa el puesto 110 en el ranking mundial, por debajo por ejemplo de países como Bangladesh, Sri Lanka o Corea del Norte. Esto viene de lejos, y es que hasta 2011 la cerveza se consideraba un alimento y no una bebida alcohólica, esa y todas las bebidas de hasta 10. De hecho dicen que a los rusos les gusta tanto beber que incluso eligieron la religión cristiana ortodoxa, y no el islamismo, para poder seguir tomándose sus chupitos de vodka. Aunque no hay prueba histórica que lo confirme. Los rusos, por ejemplo, fueron los primeros en conquistar el espacio, concretamente gracias al Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó alrededor de la Tierra. Se lanzó el 4 de octubre de 1957. Tan importante fue la carrera espacial, en plena Guerra Fría, que en Moscú hay un estupendo museo de la cosmonáutica. Yuri Gagarin, además, fue el primer ser humano en visitar el espacio. Aunque no el primer ser vivo, una perrita de nombre Laika fue enviada al espacio el 3 de noviembre de 1957. Por desgracia no regresó con vida a la Tierra, al parecer murió a las pocas horas de estar en órbita debido a un sobrecalentamiento. Dicen que la catedral de San Basilio fue tan del agrado del zar Iván el Terrible que mandó cegar al arquitecto para que no pudiera repetirla en otro lugar diferente, aunque todo apunta a que es una leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que la catedral es una preciosidad, incluso Stalin la respetó cuando en los años '30 llevaba a cabo el plan de destruir miles de iglesias por todo Rusia. Iván era terrible. Y una de las cosas por las que se ganó su apodo fue matar a su hijo, y descendiente, de un hostiazo en plena cara en medio de una discusión. Los zares reinaron sobre Rusia durante siglos, en concreto desde 1547 hasta 1917. La palabra zar proviene del latín caesar, que etimológicamente significa dignidad imperial, y era el nombre que designaba a los reyes o emperadores. Otra de las curiosidades de Rusia es que se trata de uno de los países más ricos en cuanto a recursos energéticos, tienen enormes reservas de gas natural y de petróleo. De hecho la gasolina es súper barata, unos 0,65 €/litro. La Plaza Roja no toma su nombre del tono rojizo de sus edificios. En realidad la palabra krasny, que ahora se traduce como roja en ruso antiguo, quería decir bonito. Uno de los platos más típicos del país es la ensaladilla rusa, solo que en Rusia no se llama así, es conocida como ensalada Olivier y toma el nombre del chef belga que la inventó mientras trabajaba en San Petersburgo. De las curiosidades de Rusia que más nos apasionan es que el lago Baikal es el más antiguo,
y profundo del mundo, su punto más bajo conocido está sobre los 1680 metros y siempre ha habido leyendas sobre el tipo de fauna que vive en sus aguas. Lo que sí se sabe de forma científica es que contiene alrededor del 20% del dulces, no congelada, del planeta. Rusia también tiene el lago más contaminado de toda la Tierra, el lago Karachay, donde dicen que una sola hora de exposición bastaría para provocar la muerte. Uno de los alimentos más exclusivos, el caviar, es de los souvenirs gastronómicos más típicos de Rusia. Aunque no muy barato, todo se ha dicho. Hay esencialmente dos tipos de caviar, el rojo, que proviene del salmón, y el negro, el más preciado, que proviene del esturión. El metro de Moscú es uno de los sistemas de transportes más asombrosos, gracias a sus monumentales estaciones. De hecho se le conoce como el Palacio del Pueblo. Debido al terrible tráfico de su capital, durante una época, entre estos millonarios se puso de moda alquilar ambulancias para poder circular rápidamente por la ciudad. Mucho se ha hablado de la figura de Anastasia, una de las hijas del zar Nicolás I. La leyenda cuenta que cuando el Ejército Rojo perpetró la matanza de Ekaterimburgo y aniquiló a golpe de bayoneta a la familia real entera, Anastasia consiguió escapar con la ayuda de un sirviente. Incluso hubo varias mujeres que dijeron ser ella. Dicen que Stalin era un fan absoluto de las películas western, aunque también se cuenta que quiso urdir un plan para matar a John Wayne, ya que el actor era un proclamado anticomunista. Contrariamente a lo que puedas pensar, la bebida que más toman en Rusia no es la vodka, es el té. El videojuego Tetris es obra de un programador ruso, Alexei Leonidovich Pazitnov lo creó en 1984, ¡qué buen año! Puedes ver que al inicio de cada partida aparece la imagen de la Catedral de San Basilio. Para muchos es el mejor videojuego de todos los tiempos, aunque tras unas votaciones en 2007, quedó en segundo lugar. Tras Mario Bros. Otro invento ruso se debe a Dmitri Mendeleev, hablamos de la tabla periódica de los elementos químicos. Gracias a ella se sentaron las bases de la química moderna. Otra de las curiosidades de Rusia que más nos fliparon fue que, durante la época de la Guerra Fría, Pepsi consiguió introducir su bebida en la Unión Soviética. El único problema era que el rublo no se aceptaba como moneda de cambio en el mercado internacional. Así que optaron por cobrar en vodka. Más que curiosidad. Nos parece un hecho divertido, el prefijo telefónico de Rusia es el 007, como el agente Bond tan famoso. Aunque muchos creen que la palabra Kremlin se usa como sinónimo de parlamento ruso, no es así, Kremlin históricamente se refiere a una ciudad fortificada. Si entras en una casa rusa y ves una alfombra pegada a la pared, que no te extrañe, en la antigua URSS lo más normal del mundo era decorar los muros con alfombras y hay quien sigue la tradición. Las pensiones por lo general son bajas, así que, siempre que lleguen a viejos, muchos rusos y sobre todo rusas tienen que desempeñar trabajillos incluso después de jubilados para llegar a fin de mes. El culturismo estaba prohibido en toda la República Soviética, para los dirigentes del partido lo de tener musculitos y mirarse delante del espejo era una estupidez tan grande que simplemente lo prohibieron. Uno de los instrumentos más populares de Rusia es la balalaika, que consiste en un laúd triangular de 3 cuerdas metálicas. Es bien sabido que el pueblo ruso no desborda simpatía a raudales. Para ellos, sonreír es un gesto tan íntimo y personal que no van repartiéndolo así por así. Existe el curioso concepto de la sonrisa americana, que sería como la sonrisa falsa. El duro clima ruso permitió al país hacerse con unas cuantas victorias memorables, Napoleón, nazis. Lo malo es que, cuando no hay batallas que vencer, el frío es un gran inconveniente, por eso se bebe tanto y se comen alimentos muy grasos. Sacar lengua. El punto más frío de la Tierra se encuentra justo aquí, eso ya con que el 6 de febrero de 1933 alcanzó una temperatura de 67,8 indicador ordinal masculino C. Uno de los zares más importantes fue Pedro el Grande, que tuvo una vida de cuento.
Fue el primero en darse cuenta de que si Rusia quería ganar un puesto de primera línea en el panorama internacional, debía seguir la corriente europea. Catalina la Grande. Hay miles de curiosidades e historietas sobre ella, muchas de ellas con tintes algo subiditos. Todo apunta a que su marido la amaba con locura, pero parece que ella no compartía ese sentimiento. Es más, hubo hasta quien pensó que la muerte del zar no fue casual y que Catalina lo envenenó. De ella se decía que tenía cientos de amantes y hasta una habitación llena de juguetes sexuales. Durante la Unión Soviética, cuando el sexo era tema tabú, la gente que iba a la farmacia a comprar preservativos utilizaba un truquito, pedía cualquier medicamento random y guiñaba el ojo al farmacéutico, que rápidamente entendía de qué iba el tema. Los darumas, unos muñecos de madera típicos de Japón, inspiraron a Mamontov para crear el souvenir más típico de Rusia, las matrioskas. Estas muñecas simbolizan la figura materna, la muñeca más grande se llama madre y la más pequeñita de todas semilla, y se han convertido en el souvenir más común entre los extranjeros. Los rusos son muy supersticiosos, por ejemplo nunca hay que regalar un número par de flores, esto se reserva para los funerales, ni saludar a alguien en la puerta de las casas, hay que entrar o podría pasar algo desagradable. No solo hay personas protegiendo el Museo del Hermitage, junto a los trabajadores hay un montón de gatitos encargados de mantener a los ratones lejos de las obras de arte. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, es uno de los personajes más importantes para la historia de Rusia. Su vida está salpicada de curiosidades, pero la que más nos gusta es esta: San Petersburgo, desde la muerte de Lenin hasta la caída de la URSS en 1991, se llamó Leningrado en su honor. Mucho se ha escrito sobre todo lo malo que trajo el comunismo, especialmente bajo la dictadura de Stalin, con la Gran Purga, los gulags, pero también es cierto que la ideología tenía cosas muy buenas. En la Unión Soviética la educación y la sanidad eran gratuitas, la jornada laboral era de 7 horas y el Estado pagaba 2 semanas de vacaciones a todos los trabajadores. ¿Dónde iban? A Sochi, una localidad de balnearios muy famosa todavía hoy en día. Cuentan que cuando se supo que el hijo primogénito de Stalin se intentó suicidar con un disparo, el padre exclamó: "Es tan inútil que ni siquiera sabe pegarse un tiro". La palabra camarada se ha relacionado siempre con los miembros de partidos comunistas, aunque su origen hay que buscarlo en el ejército español del siglo XVI, que se usaba como sinónimo para quienes compartían aposento. Cuando el 20 de enero de 1991 McDonald's abrió su primer local en Moscú, más de 30.000 personas se presentaron para probar sus hamburguesas. Todo un récord y un mensaje claro: el pueblo tenía ganas de ver cómo era la vida más allá del telón de acero. En la Rusia imperial no solo había grandes zares, hubo un hombre de origen humilde que llegó a tener casi tanto poder como el propio zar. Hablamos de Rasputín, el monje curandero que tanto influyó sobre la última zarina y su familia. Si su vida fue un misterio, su muerte lo fue todavía más. Unos nobles a las órdenes del príncipe Yusupov organizaron su asesinato. Primero le hicieron beber cianuro, sobrevivió. Entonces le dispararon repetidas veces. Sobrevivió. Al final lo tiraron atado al río casi helado y apareció muerto. La causa de la muerte fue el frío, ni el veneno ni los disparos. La catedral más famosa de San Petersburgo se llama Catedral del Salvador sobre la sangre derramada porque fue en ese mismo lugar donde el zar Alejandro I perdió la vida tras un atentado el 13 de marzo de 1881. ¿Pekín? ¿Nueva Delhi? No. La ciudad más contaminada del mundo está en Rusia. Se trata de Norilsk, en plena Siberia, que además es la ciudad con más de 100.000 habitantes más al norte del planeta. La razón de su elevada contaminación son las industrias mineras que, con sus fábricas apenas controladas, generan una lluvia ácida que provoca que no haya ni un árbol vivo en 48 kilómetros a la redonda. Al parecer Moscú es la segunda ciudad del mundo con mayor número de millonarios por número de habitantes, la primera es Nueva York.